Buenas tardes, mi nombre es Evelyn González Reyes, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la licenciatura en Nutrición Aplicada, asignatura Investigación en Nutrición, Unidad 2, modalidades para la presentación de la investigación, actividad de evidencia de aprendizaje. El objetivo de esta actividad es presentar el proyecto de investigación. Introducción. La investigación aplicada ha permitido identificar los problemas de salud prioritarios, diseñar y evaluar las políticas y programas que darán los máximos beneficios en salud, haciendo un uso óptimo de los escasos recursos disponibles. Es importante realizar trabajos de investigación en salud, esto con el fin de entender el porqué de las enfermedades y para el mejoramiento de la salud a nivel mundial. Se identifican los problemas que permitan el mejoramiento de las condiciones actuales o el promover la innovación científica en los diversos campos de interés. En general, las investigaciones permiten resolver preguntas con base científica que ayudan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. La investigación vinculada con la epidemiología, bioestadística y la metodología de la investigación científica permite tener un mejor panorama de los hechos a estudiar. La aplicación de instrumentos permite la captura de los datos. Estos se deben de transformar para facilitar su interpretación. Tema de investigación: síndrome metabólico en pacientes diabéticos tipo 2 e intolerantes a carbohidratos de leva, isla mansiónico y a problemática. El síndrome metabólico está conformado por una serie de anormalidades metabólicas, hemodinámicas y renales, cuyos contribuyentes principales son resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, obesidad abdominal, hipertensión arterial esencial, anormalidades en el ritmo circadiano de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, el síndrome diabético dislipidémico, hipercoagulabilidad, hiperuricemia, patología cardiovascular incrementada y grado de microalbuminuria. De esos contribuyentes a un riesgo aumentado de bimortalidad por enfermedades cardiovasculares, especialmente entre los portadores de la diabetes mellitus. Los factores de riesgo cardiovascular múltiples para síndrome metabólico son más comunes en las personas diabéticas que en las no diabéticas. Por ejemplo, el 50% de los diabéticos son hipertensos, el 50% también son dislipidémicos y hasta el 80% son obesos. De acuerdo con lo anterior, se busca valorar a los pacientes diabéticos e intolerantes a carbohidratos en control en el EVAIS, la mansión para la identificación clínica del síndrome metabólico, basada en 5 factores de riesgo: obesidad abdominal en hombres mayores de 102 centímetros, en mujeres mayor de 80 centímetros, triglicéridos de 151 miligramos por decilitro más, en hombres menos de 40 miligramos por decilitro, en lipoproteína de alta densidad menos de 50 miligramos sobre decilitro en mujeres como cifras anormales, cifras de presión arterial 130 sobre 85 milímetros de mercurio más y glicemia en ayunas 110 miligramos sobre decilitro más. Se debe analizar la frecuencia y las características clínicas del síndrome metabólico entre los pacientes diabéticos e intolerantes a carbohidratos en control en el EVAIS, la mansión del área de salud único en el periodo 2001-2002. Justificación. El síndrome metabólico es una serie de anormalidades metabólicas, hemodinámicas y renales. Incluye resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, obesidad abdominal, hipertensión arterial esencial, anormalidades en el ritmo circadiano de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El síndrome diabético dislipidémico, hipercoagulabilidad, hiperuricemia, patología cardiovascular incrementada y grado de microalbuminuria, las cuales son un riesgo aumentado de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, especialmente entre los portadores de diabetes mellitus. La combinación de resistencia a la insulina, dislipidemia, hipertensión y obesidad son las determinantes mayores en diabetes mellitus tipo 2, acumulando en diversas investigaciones hasta el 79% de la varianza de variables ampliamente estudiadas. Se conoce que hasta el 20% de personas no diabéticas con síndrome metabólico pueden favorecer la aparición de diabetes mellitus tipo 2 en menores de 5 años. En los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, la prevalencia del síndrome metabólico aumentó en un 61% en la última década y la obesidad fue el principal contribuyente a este aumento. Lo anterior motivó al Colegio Americano de Endocrinología, a la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, en agosto de 2002 a declarar esta patología como epidémica. La tasa ajustada por el síndrome metabólico es del 23.7%, similar en ambos sexos. 47 millones de estadounidenses han portado este síndrome.
En Costa Rica se documenta solo una investigación del síndrome X en 100 pacientes obesos y diabéticos tipo 2, llevada a cabo en el tercer nivel de atención. Los factores de riesgo cardiovascular múltiples para síndrome metabólico son más frecuentes en las personas diabéticas que en las no diabéticas. Por ejemplo, el 50% de los diabéticos son hipertensos, el 50% son también dislipidémicos y hasta el 80% son obesos. Objetivo: analizar la frecuencia y las características clínicas del síndrome metabólico. Los pacientes diabéticos intolerantes a carbohidratos se encontraron en la Isla Mansión del área de Salud Nicoya en el periodo de 2001 a 2002. Preguntas de investigación. ¿Cuál es la frecuencia y las características clínicas del síndrome metabólico? Entre los pacientes diabéticos e intolerantes a carbohidratos se encontraron en la Isla Mansión del área de Salud Nicoya en el periodo de 2001 a 2002. ¿Cuál es la importancia de controlar adecuadamente a las personas portadoras de diabetes mellitus? Tipo de investigación. Este es un tipo de investigación deductiva en el cual se comienza a investigar una temática desde sus aspectos más generales para luego llegar a un conocimiento más específico. De igual forma, es una investigación hipotético-deductiva, ya que se elaboran hipótesis a partir de fenómenos observados mediante la inducción, el cual se busca comprobar si son verdaderas e intentar crear nuevos conocimientos de carácter científico. Marco teórico. El síndrome metabólico es un grupo de 5 factores de riesgo que pueden causar enfermedades cardíacas, diabetes, derrame o ataque cerebral y otros problemas de salud. El síndrome metabólico se diagnostica cuando alguien presenta 3 o más de estas afecciones, ya sea hiperglucemia, altos niveles de azúcar en la sangre, bajos niveles de HDL en la sangre, altos niveles de triglicéridos en la sangre, circunferencia grande de la cintura o cuerpo en forma de manzana, hipertensión. Aunque cada una de esas afecciones es un factor de riesgo que puede causar una enfermedad cardiovascular, cuando una persona presenta 3 o más y es diagnosticada con síndrome metabólico, aumenta la posibilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular grave. En años recientes, este síndrome se ha convertido en algo muy común en los Estados Unidos. Más del 34% de los adultos estadounidenses lo padecen. También está creciendo a nivel mundial. Aunque algunas personas están genéticamente propensas a desarrollar síndrome metabólico, otros lo padecen como resultado de su estilo de vida. Otros factores, varias cosas que aumentan el riesgo de padecer síndrome metabólico son obesidad, sobrepeso, resistencia a la insulina, raza y sexo y la edad. ¿Cómo se diagnostica? En mayoría de las afecciones que forman el síndrome metabólico no muestra señales ni síntomas, pero una cintura grande es una señal visible de tener sobrepeso o estar obeso. Se le diagnostica con síndrome metabólico si presenta 3 o más de estas afecciones. Obesidad central o abdominal. Esto se mide con la circunferencia de la cintura. Hombres más de 40 pulgadas, mujeres más de 35 pulgadas. Triglicéridos 150 miligramos sobre decilitro o más. Colesterol HDL bajo en hombres menos de 40 miligramos sobre decilitro, mujeres menos de 50 miligramos sobre decilitro. Hipertensión arterial 130 sobre 85 miligramos de mercurio y si está tomando medicamento para la hipertensión, glucosa en ayunas 100 miligramos sobre decilitro. ¿Qué tratamientos existe para el síndrome metabólico? Muchas de las afecciones que contribuyen al síndrome metabólico pueden atenderse en cambios en el estilo de vida, tales como una buena alimentación, ejercicio y bajar de peso. Estos pasos pueden ayudar a controlar el síndrome metabólico y mejorar la salud cardíaca en general. Comer mejor: es importante adoptar una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros como arroz y pastas integrales, pollo sin piel, pescados, nueces, carnes magras, proteína vegetal. Limitar el consumo de alimentos procesados industriales como aquellos que contienen grasas saturadas, grasas trans. Limitar la carne roja, el sodio y azúcares añadidos. Es importante mantenerse activo 150 minutos de actividad física a la semana de tipo moderada e intensa. Bajar de peso: es importante realizar ejercicio y para mantener un peso saludable. Trabajar con el equipo de atención médica para controlar la glucosa en sangre, colesterol y presión arterial. Es importante tomar los medicamentos que le recetó el médico. Hipótesis y variables de la investigación. Es un tipo de hipótesis estadística. Se requiere saber si los diabéticos intolerantes a carbohidratos en control en la mansión son portadores de síndrome metabólico. Se documentan las siguientes variables de razón, intervalo, tipo nominal y estadístico, entre ellas el nombre completo, número de expediente, domicilio, edad, sexo, presencia de diabetes o intolerancia a carbohidratos, hipertensión arterial y años de evolución de estos, índice de masa corporal, obesidad abdominal, trigliceridemia,
lipoproteinemia de alta densidad y glucemia. Instrumento de recolección de datos. Estudio retrospectivo de un año de duración, septiembre de 2021 a agosto de 2002. Se valoran los pacientes diabéticos intolerantes a carbohidratos. Se encontró con la mansión, documentando las siguientes variables: nombre completo, número de expediente, domicilio, edad, sexo, presencia de diabetes, intolerancia a carbohidratos, hipertensión arterial, años de evolución, índice de masa corporal, obesidad abdominal, entre otros datos. Todos los parámetros fueron determinados en los pacientes en ayunas. Se utilizó la clasificación nacional colesterol Education Program para la identificación clínica basada en factores como obesidad abdominal, triglicéridos, lipoproteína de alta densidad, presión arterial y glucemia en ayunas. Se analizaron los expedientes clínicos de los pacientes diabéticos. Se midió la circunferencia abdominal. Se registraron las variables en una base de datos en el programa Excel de ambiente. Tabulación de datos. Los diabéticos, porcentaje de portadores de síndrome metabólico según un grupo etario. Aquí se puede mostrar los datos que se necesitan para identificar el síndrome metabólico por edades y por sexo, ya sea en las mujeres y los hombres. En la siguiente diapositiva se muestra la gráfica que informa sobre la información anterior, en la que se desarrolla el porcentaje de portadores de síndrome metabólico de acuerdo al sexo, a la edad, al diagnóstico clínico del síndrome metabólico, intolerancia a carbohidratos, entre otras cosas. Se estudiaron sobre la descripción del análisis de los resultados. Se estudiaron 67 pacientes diabéticos, de los cuales el 80.6% eran mujeres. El promedio de edad fue de 57.8. El 59.7% de total de pacientes se encontraba entre 40 y 60 años de edad. El 68.6% resultaba con síndrome metabólico. Se estudiaron 9 intolerantes a carbohidratos, todas mujeres, 6 entre los 40 y 60 años de edad. 6 de ellas resultaron con síndrome metabólico. El 45.7% de los diabéticos tenían de 0 a 4 años de evolución de su diabetes mellitus. El 23.9% de 5 a 9 años de evolución de su diabetes mellitus, mientras que en las ICE el 83.3% tenía de 0 a 4 años de evolución de hiperglucemia. El 43.7% de los diabéticos asociaban de 5 a 9 años de evolución de su presión arterial, mientras que el 80% de los intolerantes a carbohidratos asociaban 0 a 4 años de evolución. El promedio de IMC fue 28.9 kilogramos sobre metro cuadrado. Un 36.9% de todos los pacientes estudiados presentaban IMC mayor de 30, el 34.2% entre 25 y 29.9 y el 27.3% entre 20 y 24.9 kilogramos por metros cuadrados respectivamente. La asociación de hipertensión arterial en los portadores de síndrome metabólico fue del 56.5% con diabéticos y 100% con ICE, con obesidad abdominal en el 88% con diabéticos y en el 83% con ICE, con hipertriglicéridos el 61% con diabéticos, el 67% con ICE y con HDL-C bajo el 76% con diabéticos y el 66% con ICE respectivamente. Resultados. Se estudiaron 67 pacientes diabéticos del 59.7% entre los 40 y 60 años de edad, la mayoría de mujeres. El 80.6% de todos ellos, el 68.6% resultaron con síndrome metabólico. Se estudiaron 9 intolerantes a carbohidratos, todas mujeres entre de 40 a 60 años de edad, y los cuales 6 resultaron con síndrome metabólico. El 45.7% de los diabéticos tenían de 0 a 4 años y el 23.9% de 5 a 9 años de evolución de su diabetes mellitus, mientras que en las ICE el 83.3% tenían de 0 a 4 años de evolución de su problema. Las asociaciones con hipertensión arterial fueron un 56.5% y un 100% entre diabéticos e ICE respectivamente, con obesidad abdominal un 82.6% y un 83.3% con diabéticos de la ICE respectivamente, con hipertrigliceridemia un 60.9% y un 66.7% respectivamente, y con HDL-C baja un 76.1% y un 66.9% respectivamente. La tríada de asociación más frecuente para el diagnóstico del síndrome metabólico tanto en diabéticos como en ICE lo fue hiperglicemia, hipertensión arterial y obesidad abdominal. Discusión.
La importancia de controlar adecuadamente a las personas portadoras de diabetes mellitus y no solo sus cifras de glucosa sanguínea, sino también sus niveles de presión arterial y lípidos en sangre es un hecho claramente demostrado en varios estudios de medicina basada en la evidencia ya elaborados y en vías publicarse. El síndrome metabólico es una entidad de alta relevancia en salud pública y no un ejercicio teórico de análisis en miles de pacientes alrededor del mundo. Dos terceras partes de los diabéticos intolerantes a carbohidratos se encontraron en el país mansión son portadores de síndrome metabólico, la gran mayoría adultos jóvenes con pocos años de evolución del desarrollo de hiperglicemia y de hipertensión arterial. Este síndrome significa trastornos metabólicos que tempranamente van a predisponer a la aparición de complicaciones en la mayoría de estos pacientes. No debe considerarse este síndrome como parte de las etapas finales de la evolución de diabetes mellitus o de la hipertensión arterial en poblaciones de adultos mayores. Los resultados obligan a utilizar en este nicoyano estrategias más agresivas en cuanto a detección, promoción de estilos de vida saludable, prevención de factores de riesgo y control metabólico en los portadores del síndrome metabólico y sus familiares. El hecho de que alrededor del 70% de los pacientes presentaban IMC superiores a 25 obliga a establecer estrategias de reducción de peso y otras modificaciones inmediatas en estilos de vida, dado el riesgo a corto plazo de eventos cardiovasculares a los que están expuestos estos pacientes. Este es el primer informe de síndrome metabólico en una población de pacientes crónicos en el nivel inicial de atención en salud costarricense y coadyuvar a que se le brinde la importancia debida a la detección oportuna y el manejo eficaz de estos pacientes que por su complejidad fisiopatológica no pueden ser atendidos enfocados solo con diabetes y hipertensión separadamente, sino con un abordaje eficaz en toda su problemática metabólica. El control del portador de síndrome metabólico es muy diferente al paciente que es solamente diabético, hipertenso o inclusive ambos. Se debe concientizar a los equipos de salud a cargo del manejo de los pacientes crónicos sobre la necesidad de que esta población se controle más agresiva y estrechamente, con el fin de preservar lo mejor posible su calidad de vida. Conclusiones. 2/3 partes de los diabéticos intolerantes a carbohidratos en control de la mansión son portadores de síndrome metabólico y la gran mayoría de ambos grupos poseen menos de 5 años de evolución del diagnóstico de hiperglicemia. Lo anterior obliga a utilizar estrategias más agresivas en cuanto a detección, promoción de estilos de vida saludable, prevención de factores de riesgo y control metabólico entre los portadores de síndrome metabólico y sus familiares. Se propone además considerar este síndrome como problema de salud pública. Gracias.